Cada miembro importa. Así que esta noche vamos a aprender cómo edificamos juntos como iglesia. Así que vamos a hablar, este mes hemos estado hablando de somos casa. Y hemos estado hablando de nuestra identidad, que somos, cómo somos la casa, por qué somos casa, ¿verdad? Y cómo también nos vamos a comportar. Ahora, cuando estuve estudiando, el versículo clave venía de Nehemías. Y yo, mi mente de maestra, los que no saben, pues soy maestra, pues a mí lo que es el trasfondo histórico, todo para mí es bien importante el contexto, porque si no me siento perdida. Soy yo el mapita, yo tuve que buscar el mapita de todo. Y mientras me puse a escudriñar, llevo varios días, los que saben, pues tengo 2 chicos, y pues la preparación ha sido tarde en las noches. Entonces después no puedo dormir porque mi mente sigue y el Señor sigue. Así que espero que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes como lo ha sido para mí. Porque realmente no es porque sea yo lo que sea, pero ha abierto mis ojos a una nueva revelación de quiénes somos en Dios. Así que edificando juntos la obra. Cada miembro importa, cada uno de ustedes. Dile a la persona que está a tu lado, tú importas. Eres esencial. Amén. Así que vamos a comenzar. Voy a tratar de avanzar. Tengo el plan B, por si acaso tengo que avanzar. Tengo un montón de páginas aquí, no se asusten. Pero es que esto es un PowerPoint. Voy a tratar de avanzar. Mis bebés están durmiendo, so yo no tengo prisa. Ok. El texto base, si puede, proyección, en Nehemías 2, 17 al 18. Ahora, Nehemías era un copero del rey, ¿verdad? Y el Señor él escucha lo que está pasando con Jerusalén. Y él dice la palabra que cuando él escuchó estas palabras, él se sentó y lloró. Y dice, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Esta fue la actitud de Nehemías cuando recibió la noticia de la condición en que estaba Jerusalén. Él se quebrantó. Y yo creo que eso nos muestra un corazón que todos debemos de tener. Ese corazón que ama tanto la casa de Dios, que cuando hay algo que está ocurriendo debemos de ¿qué? Buscar al Señor, orar y buscar dirección. Ahora, él se presenta delante, él ora primero, él le pide favor al Señor, que ponga favor sobre él para cuando él hable con el rey le otorgue poder ir a Jerusalén. Ahora, estamos hablando del rey de Persia, ¿sabes? Estamos hablando del rey, el cheche de los cheches, ¿verdad? Y él era simplemente un copero. Y el rey lo escucha, ve su rostro que cambió, porque él dice que veo tu rostro que no es el mismo, que no está igual. Y el rey se preocupa por él y lo envía. Y miren la sabiduría de Nehemías, que él le pidió al rey que lo enviara con cartas para los gobernantes. Como quien dice, tú me vas a enviar, pero yo necesito autoridad. O sea, yo no voy a ir como que, yo voy a mandar aquí. No. Él conocía, como quien dice, las ramas, tenía sabiduría. Entonces él viene a Jerusalén con autoridad. Él comienza, en una de las noches, él comienza a caminar alrededor de la... ¿Y cuál era la condición? Vamos a hablar eso. Nehemías 2, 17 al 18 dice, les dije pues, esto es él hablando a los líderes de Jerusalén. Vosotros veis el mal en que estamos. Me encanta cuando dice en que estamos. Él no dice en que ustedes están, sino él se pone ahí en medio de todo. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. La palabra oprobio significa vergüenza, deshonra. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Sabes? Él los invitó, pero él dice, pero esto es lo que Dios ha hecho con mi vida y esto es lo que el rey me ha mandado a hacer. O sea, yo tengo favor, tengo cobertura. Y dice, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. El pueblo del Señor dijo, levantémonos y edifiquemos.
Ahora, gracias Padre en esta noche por tu palabra, que seas tú hablando nuestras vidas, que nuestros corazones sean terrenos fértiles, que la palabra llegue, Señor, a nuestra vida para dar fruto. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué Jerusalén, la ciudad, que era la capital de Judá, estaba desierta y sus puertas quemadas? Próximo. Ok, yo necesito un timeline, y aprendí mucho. Así que, ¿qué está pasando? Jerusalén había sido construida, el templo había sido construido por Salomón, que era el hijo de David, todo estaba corriendo bien. Vino Jeremías, el profeta, Dios le habló y le dio una profecía que decía, Jeremías 25, 11 al 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Sabe? Jeremías declara esta profecía que Dios le dio. Entonces te puedes preguntar, ¿pero por qué se está declarando juicio sobre Jerusalén? Porque en lo histórico y en lo espiritual, Jerusalén comenzó a practicar la idolatría, la desobediencia, la injusticia. Comenzó a rechazar a los profetas, no escuchaban la palabra que Dios les daba. Y Jeremías declara esto. ¿Y qué pasa? En el 605, la Aila se significa antes de Cristo, fue la primera invasión de Babilonia bajo Nabucodonosor. Aquí comienzan las deportaciones y aquí es los que conocen a Daniel cuando Daniel es llevado cautivo. Okay. Y esto nos enseña que los libros de la Biblia no siempre están en orden, no están en orden histórico. Yo siempre cuando era chiquita, no es así. Bueno, cuando leemos la Biblia, si la leemos cronológicamente, no es el orden desde Génesis, Éxodo, no. Hay que jugar con el rompecabezas, ¿verdad? Así que comienza la invasión. Al principio no es destruida, pero sí comienza a ser conquistada. Varios son llevados cautivos a Babilonia y ahí es la historia de Daniel. Los que no conocen, les invito a leer el libro de Daniel. Luego en el 597 a.C. comienza la deportación también, la segunda. O sea, hubo una segunda ola de cautivos que fueron sacados. Y ahí fue sacado Ezequiel, que yo sé que te encanta Ezequiel, al pastor Nomar. Y ahí Ezequiel es llevado. Ahora, en el 586... ahí es que pasa la gran destrucción de la ciudad. Fue un proceso, no fue destruida, ¡boom!, una bomba, no, fue un proceso. Y dice, bajo el rey Nabucodonosor de Babilonia. ¿Qué pasó en esa destrucción? Los muros fueron derribados, el templo fue quemado y destruido, la ciudad estaba devastada, quemada. Ahí más pueblo fue deportado. Y Jerusalén queda en ruinas, la ciudad de Dios. Imagínense eso. Próximo. Es que ya vamos a entrar, pero es que necesito para que ya se están acomodando más o menos donde estamos ubicando. Ok. Ahora, aquí es que entramos en Nehemías. Bueno, todavía no. En el 539 antes de Cristo, Persia, Babilonia, que se creía, tú sabes, no. Viene Persia y conquista a Babilonia. Ok, Babilonia había conquistado Jerusalén, pero ahora Persia tomó control de Babilonia. Entonces, en Persia, el rey que vino a conquistar se llamaba el rey Ciro. El rey Ciro no le servía a Dios, pero conocía quién era Dios. Dice que el rey Ciro permite que los judíos comiencen a volver a Jerusalén. No habían sido permitidos antes. Y dice que ahí comienza el primer grupo que regresó con Zorobabel. Y Zorobabel es una de las personas que ayudó en la reconstrucción del templo. Ahora, el segundo templo en 516, noten que del 538 al 516, no tengo ahí 22 años más o menos, tomó tiempo. O sea, todo esto no fue de la noche a la mañana. El segundo templo es reconstruido, pero los muros aún siguen siendo destruidos. Entonces, en el 458 comienza la reforma espiritual. El templo había sido reconstruido y Dios envía a Esdras
para comenzar a hablar sobre la gente la palabra de Dios, a enseñar la ley otra vez, a hablar identidad. Recuerdan que todos habían sido enviados, ¿sabe?, de su tierra, no porque querían, sino porque tenían que salir, no tenían opción. Muchos tuvieron que, entonces aquí es donde se habla también Esther. La reina Esther, antes de ser reina, pues era Esther o Hadasa. Ajá. Para ayudarle a que se ubiquen, cuando ella habla de Persia, está hablando hoy de Irán. ¿Usted ve lo que está pasando en Irán? Todavía esto sigue. Y cuando escuchas Babilonia es Irak. ¿Te acuerdan de Saddam Hussein? Irak, ese es Babilonia. Ok, seguimos. Ok, y llega Hadasa o Esther. También vive en ese tiempo. Se cree que ella fue una de las que había sido llevada cautiva también con su familia. Recuerdan que ella vivía con su primo Mardoqueo. Piensan que en toda esa situación que ocurrió en Jerusalén, ella perdió a sus padres. Entonces todo esto pasa, Esdras viene, el templo había sido reconstruido, Esdras viene a declarar la palabra, declarar identidad espiritual sobre los judíos, a declarar la ley, pero aún así los muros seguían destruidos y sus puertas quemadas. Entonces, ahora sí, aquí es donde nos vamos a encontrar. El templo ha sido reconstruido, Esdras ya está predicando la palabra. Dice que en una de las puertas él trajo un púlpito y él enseñaba la palabra ahí. Pero todavía faltaba algo, y eran los muros y las puertas quemadas. Y esto fue lo que conmovió el corazón de Jeremías. Ahora, en 4:45 viene la reconstrucción del muro, que vemos a Nehemías, que era el copero del rey, fue enviado, y él comienza a reconstruir el muro y las puertas, y han visto que han pasado muchos años. Si cuentan, han sido 140 años entre todo esto. Se cumple la palabra de los 70 años, pero también se cumple de una manera unos 70 años más. 140 años. Y miren esto, cuando Nehemías llega, el pueblo unidos reconstruyen el muro en 52 días. ¿Ok? ¿Sabe? Habían sido muchos años de toda esta cautividad, reconstrucción, pero el muro y las puertas se pudieron hacer en 52 días, en menos de 2 meses, si lo vemos así. Ahora, aquí nos encontramos en el libro de Nehemías. ¿Puedes darle al próximo? Entonces, vemos que ahí él comienza a describir la condición de Jerusalén. Recuerden que el tema es edificamos juntos. Él no vino a decir, tienen que ponerse a bregar porque esto está terrible. No, él dijo, edifiquemos el muro de Jerusalén. Y al final dice que el pueblo declaró, levantémonos y edifiquemos. Y esto nos enseña que la respuesta del pueblo no fue pasiva. Ellos fueron activados. Y Dios utiliza líderes para inspirar. Vino Nehemías a inspirar, ¿verdad? A hablar sobre ellos. Pero un pueblo unido para construir. Nuestro pastor, nuestros líderes se paran aquí al frente, ¿verdad? Y declaran sobre nuestras vidas. Pero requiere de un pueblo el poder construir, el poder conquistar. Para eso nosotros estamos aquí como iglesia. Así que la visión nace cuando el pueblo logra ver lo que Dios ve. Ellos estaban ahí, lo que veían eran derribados, puertas quemadas, veían su condición, veían su vulnerabilidad. Pero cuando ellos comenzaron a escuchar la voz de Dios y comenzaron a ver lo que Dios veía, se levantaron en fe. Así que, next. La condición en que estaba la ciudad de Jerusalén nos muestra la condición en que estaba nuestra alma antes de Cristo. Antes de Cristo estábamos en ruinas, ¿verdad? Pero hoy hemos sido edificados. Y van a ver, luego de cuando vayamos terminando, en el proceso, cómo todavía siempre estamos reconstruyendo y construyendo en nuestra vida. Así que, próximo. De la misma manera que la ciudad fue edificada, así somos llamados a edificar.
¿Y cómo edificamos? Con disponibilidad, ¿verdad? El pueblo ellos dijeron, aquí estamos. Con fidelidad y compromiso. Así que disponibilidad, fidelidad y compromiso van a ser claves para responder. ¿Y cómo respondemos al llamado de Dios para edificar? En este tiempo, en el 2026, que estamos luchando, ¿verdad?, con muchas cosas. Cómo la iglesia ha cambiado año tras año, ¿verdad? Pero sin embargo, el fundamento está. Número 1, el pueblo entendió que estaban respondiendo a Dios, que la obra es de Dios. La iglesia no es del mundo, la iglesia no es de Pastor Víctor, la iglesia no es de Pastora Lourdes, la iglesia es de Dios. Y el pueblo reconoció que Jerusalén era del Señor. Número 2, ellos no edificaron solos, sino que la carga fue compartida. Y en algún momento los invito a leer Nehemías. De verdad que el libro sí, lo había leído, pero es que la palabra de Dios es viva. Y cómo ellos se compartieron cada área que ellos iban a reconstruir. Familias trabajaban en cada sección. Número 3, la unidad protege la obra. Y van a ver en el libro de Nehemías cómo la unidad de ellos, el corazón de ellos, el estar en acuerdo, los protegió. Y eso nos lleva a como en Efesios 2:16 dice, de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y está hablando de la iglesia, como cada miembro, cada parte de la iglesia produce el crecimiento para la propia edificación en amor. Amor. Es importante el amor. Número 4, edificar requiere sacrificio. No es fácil. Cuando ven en la historia, estos hombres, muchos de ellos eran hombres, y se cree que también las mujeres y los niños le ayudaban lo que era el alimento, ¿verdad? Porque ellos estaban 24/7, construyendo y velando. Porque mientras estaban construyendo, se levantó el enemigo. Y se levantaron voces que querían venir a atacar. ¿Sabe? Ellos reconstruyendo, tratando de fortalecer la ciudad, de reconstruir, y venían enemigos tratando de destruir. Así que Nehemías oraba y buscaba al Señor, buscaba la dirección, y mientras ellos van a ver que a veces tenían sus espadas, pero tenían sus herramientas también. Y con una mano edificaban y con la otra vigilaban y peleaban. Y número 5, que es lo que vamos a hablar. Número 4. Esto requiere sacrificio, tiempo, esfuerzo, prioridad y perseverancia. La respuesta del pueblo, conocieron la urgencia de lo que pasaba. Jerusalén estaba vulnerable. Jerusalén estaba en deshonra, estaba avergonzada. La ciudad de Dios, su condición ante el mundo, no era la condición que Dios quería para ellos. Y era urgente reparar esta ciudad. Y número 5, edificamos con espadas y herramientas. Hay trabajo, ¿verdad? En la iglesia hay mucho trabajo que hacer, pero también siempre estamos apercibidos en lo espiritual de lo que está ocurriendo. ¿Okay? Así que, manos a la obra. ¿Cuántos están listos para edificar? Y cada uno de ustedes es importante, porque yo tengo unos talentos, pero no tengo otros talentos, y tú tienes algo que yo no tengo, y nos complementamos, ¿verdad? Como un matrimonio, ¿verdad? Jeff es bien paciente, yo no. O sea, yo soy maestra, soy paciente, pero él a otro nivel. Mi esposo es, ¿cómo nos complementamos? Una cosa increíble, yo lo amo tanto. Mi amor, te amo. Tengo que hablar de él. Está cuidando a los nenes. Así que me tengo que portar bien. Bueno, así que vamos manos a la obra. Ya el templo estaba reconstruido, la palabra de Dios estaba siendo establecida, ya los corazones. Miren esto, antes de Nehemías venir, ya Dios estaba preparando los corazones a lo que iba a ocurrir, a edificar, a ensuciarse las manos, ¿verdad? Que a veces queremos como que, no, que todo pase,
pero hay sacrificios que tenemos que hacer. Y hay veces que las manos tienen que crear unos callitos, ¿verdad? Las rodillas, ponerse un poquito más duritas, ¿verdad? De cuánto tiempo oramos de rodillas. Así que ahora era el tiempo de edificar, de poner esas manos en el arado. Vamos ahí. La reconstrucción de los muros y puertas en el libro de Nehemías no fue solo una arquitectura, fue una restauración espiritual. ¿Okay? Y lo vamos a ver. Miren, les digo, yo no he dormido mucho, yo tomo mucho café, porque es que esto me ha volado la cabeza y realmente yo amo la iglesia desde que tengo 8 años, ¿verdad? 9 años comenzamos en la iglesia. He estado sirviéndole a Dios en la adoración desde los 11 años, ¿sabe? Pero esta enseñanza me ha ministrado tanto que ahí es como que wow, ahí uno vuelve a refrescar ese amor por lo que Dios ha puesto. El primer amor. Así que esto fue una restauración espiritual de identidad y de orden. ¿Ok? Vamos aquí. ¿Por qué el muro era importante? Porque hemos estado hablando del muro y las puertas. ¿Y por qué entonces era importante? ¿Un pedazo de pared? No. Aún todavía las paredes protegen mi hogar, ¿verdad? Las paredes nos protegen de tormentas. Y en ese tiempo el muro protegía. Era una identidad nacional. Cuando venían un ejército a enfrentarse a una ciudad, ellos miraban el muro. Y cuando veían ese muro, cuán alto, cuán ancho era, ellos sabían qué iba a pasar. Entonces tenían que planificar, cuántos soldados necesitamos, tenían que buscar la estrategia. Así que era una identidad. La gente veía la ciudad, veía los muros y sabía el tipo de ciudad que era. Era una estructura, era una separación de lo que era antes, de lo que estaba alrededor. Era estabilidad, era orden y era autoridad del gobierno, ¿verdad? El muro no solamente era protección, pero era utilizado en la guerra, porque se utilizaba para vigilar, se utilizaba a veces para enviar mensajes. Ellos muchas veces no bajaban desde arriba, ellos no van a poder con nosotros. El muro era importante y estaba destruido. Así que en lo espiritual, no voy a leer todo esto, no se preocupen, estoy mirando el reloj. En lo espiritual, ¿qué significa el muro? En Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Esto fue el Señor hablándole a Ezequiel. Y decía, yo busqué a alguien que levantara un muro, que levantara una brecha delante de mí a favor de la tierra, y no los encontré. El muro es la oración y la intercesión. Dios busca que hagamos muro. Por eso oramos anteriormente unos por otros, ¿verdad? La intercesión. Son límites. En Proverbios 25:28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, cuyo espíritu está al garete, no hay límites en él. Y a una persona que hace lo que quiera, que no hay límites, que anda sin rienda, es una persona sin muros. Era identidad. Cuando Nehemías dijo: venid y edificamos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza, en oprobio. Vamos a edificar el muro para nosotros poder volver a sentir ese orgullo que teníamos de ser la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. El orgullo santo, ¿ok? Pero para ello yo se podía echar. Era orden y gobierno. En el libro de Ruth, Boaz se sienta en la puerta para resolver legalmente. Habían asuntos que ocurrían. Era salvación. Dice: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. El muro en lo espiritual es salvación. Y en Proverbios 25:28 dice: el hombre que no tiene dominio propio es como ciudad sin muro. Volvemos a hablar, el hombre que anda sin riendas, que no practica el dominio propio. Esto yo todos los días me lo digo: dominio propio, dominio propio, dominio propio. Y a mi hijo le estoy enseñando en inglés self-control. Y él me dice: mamá, you need to work on the self-control.
Y yo, YouTube. Así que eso, lo bueno de enseñarle a los hijos, ¿verdad? La palabra de Dios, porque te la traen en cara. Así que, vamos a lo próximo. Esto en los muros, lo que significa. El muro significa oración, salvación, límite, dominio propio. Como iglesia, somos una iglesia y necesitamos este muro cubiertos de oración, rodeados de oración, guiados por Dios. No somos una iglesia al garete que hace lo que quiera, sino somos dirigidos por Dios. Practicamos el dominio propio antes de criticar, de deshonrar, de lastimar, sino que practicamos lo que el Señor nos ha enseñado. Y ahora, próximo. Ahora hablamos de las puertas. Y aquí es donde me voy a adentrar un poquito esta noche. ¿Por qué las puertas eran importantes? Ahora en el mapa, no, dale para atrás. Ay, Dios mío, no se asusten, son 12 puertas, pero tengo plan B. Tal vez, pues si el pastor me quiere traerlo otra vez, pues, o yo se lo doy para la semana que viene, no relajo, y te libra. Ok, ahora, ¿por qué las puertas eran importantes? Jerusalén tenía 12 puertas, 10 alrededor y 2 en el medio. Las pueden ver todas hacia alrededor. Y habían 2 en el medio, interior, que era la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel. Ahora, estas puertas, cada uno tenía su función. O sea, no era puerta que todo el mundo entraba y salía y todo por donde... No, cada puerta tenía una función y un propósito. Y me encanta en el Salmo 87:2, porque tal vez diga, ¿y por qué vamos a hablar de las puertas? Bueno, porque en el Salmo 87:2 dice que el Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. El Señor ama las puertas. Y esto nos enseña que tú digas una puerta, ay, qué linda la puerta. No, vamos a adentrarnos en el significado espiritual de cada una de estas puertas. Así que, próximo. No, yo creo que ese no es. No. Ok, las puertas. Estas eran indispensables para dejar entrar lo que era bueno y dejar afuera lo que era malo. Las puertas eran utilizadas para que el acceso, ¿verdad?, a la ciudad. Ahora, estas puertas nos van a hablar del camino de nosotros como creyentes, como iglesia. De conocer, practicar y experimentar en nuestra vida unos niveles de crecimiento. Y tú dirás, ¿y la puerta del pescado? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? O la puerta del muladar, que en otra palabra es basura, que esa puerta tiene que ver conmigo. Y vamos a adentrarnos en eso. Vemos la puerta y el significado. No lo voy a dejar así, sino vamos a hablar un poquito del significado. Ok, comenzamos. Vamos a empezar por la puerta de las ovejas. Esta puerta representa en lo espiritual sacrificio y salvación. Ahora, en lo físico, próximo slide, en esta puerta, ¿qué ocurría? Esta puerta era al norte de la ciudad. Miren el cosito rojo, porque les digo, yo necesito un mapita. Necesito ubicar. La puerta de las ovejas se encuentra en el norte de la ciudad, al norte del templo. Estaba cerca del templo. ¿Qué pasaba por esta puerta? Es donde estaban los corderos y las ovejas para el sacrificio. ¿Okay? En lo natural se entraban ahí las ovejas, los corderos, y algo que aprendí es que cuando ellas entraban eran lavadas y eran observadas por 3 días antes de ser sacrificadas. Y esto fue una investigación que yo tuve que hacer, les digo, mucho café. Y hubo un maestro que dijo, si pensamos, las ovejas tenían que ser observadas por 3 días. Y dice, ¿cuántos años Jesús fue observado en su ministerio? 3 años y medio a veces dicen, pero por 3 años Jesús fue observado, fue analizado, fue estudiado, fue juzgado para ser crucificado. Y estas ovejas por 3 días eran estudiadas, verificadas, que todo estuviera bien, porque para Dios había que darle lo mejor. Una oveja sin mancha, ¿verdad? Esta puerta nos recuerda también el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Él era el cordero inmolado,
la puerta. Él dice que él era, en Juan 10 nos habla que Jesús es el buen pastor y que él es la puerta y el que por él entra será salvo. Ahora, algo bien curioso de esta puerta es que de las 12 puertas, esta puerta era la única que no tenía cerradura. Y esto nos enseña que como nosotros somos salvos, pero nuestra salvación, nosotros somos los que decidimos mantenernos, ¿verdad? Aquí no tenemos salvos, siempre salvos. No, la salvación la tenemos que guardar y velar y cuidar, ¿verdad? La puerta de las ovejas no tenía cerrojo, estaba abierta. Se entraba, pero también se podía salir. Y en esa puerta es que nosotros entramos para recibir nuestra salvación. Restaurar esta puerta es restaurar la relación con Dios. Y en esta iglesia edificamos la puerta de las ovejas diciendo que aquí hay salvación. Amén. Así que cuando tomamos la decisión de comenzar a restaurar nuestras puertas, la primera puerta por la que tenemos que entrar es la puerta de Jesús, de la salvación. Ya Él pagó el pecado y entramos. Y por eso dice que somos ovejas de su prado. Pero ya no entramos a ser sacrificados, ya Jesús, ¿verdad? Pero sino que entramos a recibir esa salvación. Pero está en nosotros quedarnos ahí. No rebelarnos, ¿verdad? Y descarriarnos. Así que esa es la primera puerta. Dice que había un estanque y este estanque era para poder lavar las ovejas que serían llevadas. Se llamaba la piscina de las ovejas. Cuando entramos, somos salvos, recibimos al Señor, renunciamos al pecado. Ahí comienza el proceso de ¿qué? De lavarnos, de limpiarnos. Próxima puerta. Voy a ir rapidito. La puerta del pescado. Ahora, en esta puerta era que entraba el pescado del Mediterráneo y a través de ella llevaban estos pescados al mercado que representa el alimento del pueblo. Ahora, en lo espiritual, nosotros somos llamados ¿qué? Pescadores de hombres. Ahora, esta puerta ya comienza las puertas que tienen cerradura. Antes de tú entrar a la puerta del pescado, nosotros tenemos que ser salvos primero para poder ser luego pescadores de hombres. Ahora, esta puerta es la puerta de nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos en el Evangelio, cuando ustedes recuerdan ese primer amor, que aceptaron al Señor y estaban como locos, diciéndole a todo el mundo lo que Dios había hecho con ustedes. Pero pasan los años y se nos olvida volver a esa puerta una vez más y ser unos locos testificando. Así que me encanta cuando Jesús dijo esto, que llama a los discípulos, Él dice, sígueme a mí y les haré pescadores de hombres. Y ese es nuestro llamado. Luego de recibir la salvación, recibimos ahora entrenamiento, discipulado. Comenzamos a ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Y esto también se puede ver como la puerta de nuestro ministerio. Ahora, no estoy hablando del ministerio, pues, pastores, profetas, todo eso sí. Pero el primer ministerio que todos tenemos es lo que Jesús dijo en Mateo 28. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces como que escucho a gente decir, es que yo no sé qué Dios quiere hacer conmigo. Pues que predique el Evangelio, ¿verdad? Que hable, y si no sabe predicar la palabra todavía, porque habla lo que Dios ha hecho contigo, lo que Él ha trabajado en tu vida, cómo Él te salvó, cómo Él te redimió, lo que ha hecho con tu familia. Esa es tu primera predicación. Ya luego, a través del tiempo, de tu formación, de tu discipulado, tú vas a poder, ¿verdad?, indagar más y irte más a lo profundo. Pero tu primera predicación es lo que Dios ha hecho contigo. Así que esta puerta es la puerta del evangelismo. Y como iglesia, me encantó el domingo cuando el pastor llamó a las personas a dar testimonio, ¿verdad? Eso llena a otros de fe cuando escuchamos lo que Dios ha hecho
con otras personas. Así que la puerta del pescado es a lo que hemos sido llamados, a llevar las buenas de salvación a otros. ¿Quién es Jesús? Y también hablar de la condición en que estamos, ¿verdad? Nosotros éramos pecadores, andábamos en ruinas y lo que vino a ser Dios. Próxima puerta, voy a avanzar. La puerta vieja. La puerta vieja ya se está acomodando para el oeste, ¿verdad? Y esta puerta solo se menciona en este libro, no se menciona más en ningún otro libro. Muchos creen que era de las puertas más antiguas de la ciudad. Se cree que daba para el distrito original antes de que David viniera a construir. Ahora, esta puerta la podemos ver en lo espiritual como esa puerta que habla de las sendas antiguas, porque dice en Jeremías: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirar y preguntar por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andar por él. Esta puerta nos enseña que nosotros no venimos a cambiar la palabra de Dios, sino que siempre tenemos que volver al fundamento de la palabra. La palabra nunca cambia. Y esta puerta nos enseña a cómo siempre ir a la palabra, a la ley del Señor, a lo que Él ha hablado. También en lo espiritual puede significar la antigua manera de vivir. Muchos dicen que se cree que esta puerta se mantenía cerrada. Y muchos lo ven como esa antigua manera de vivir a esas generaciones pasadas que vamos a mantenerla ahí cerrada, ¿verdad? Esta también tenía cerrojo y si lo vemos, luego de ser restaurada, esta puerta se mantenía cerrada. No era una puerta que tenía acceso constantemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. Su palabra es inefable y no podemos jugar con ella. Así que, pero también nos enseña que hay cosas antiguas que hay que dejar a un lado. Antiguas costumbres o cosas del pasado que nos atormentan, ¿verdad? Que nos marcaron, dejarlo allá. Próxima puerta, la puerta del valle. Esta puerta es una de mis favoritas. Y esta puerta daba para el valle de Hinnom. Y en lo espiritual, los valles son procesos en nuestra vida que pasamos, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado por valles? Mira, hasta las piernas. ¿Cuántos han pasado por valles hace 2 semanas? ¿Verdad? Y hay valles que son bien profundos. Y hay valles que estamos, no estamos tan mal, ¿verdad? ¿Y qué es un valle? Un valle es un lugar que está rodeado de montañas, ¿verdad? Y es el lugar más bajo. Y es un lugar en el valle, cuando pasamos esos valles, esos procesos, pasamos quebrantamiento, pasamos donde el Señor nos enseña la humildad, ¿verdad? Ser humildes. Pasamos por tribulaciones, pasamos por aflicción. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis, pero confiar, ¿verdad? Pero algo que podemos hablar del valle es que hay 3 maneras que nosotros entramos al valle. Primero, invitados por Dios. A veces Dios nos invita a entrar a los valles, como hizo al pueblo de Israel. Vamos al desierto. Los voy a llevar a la tierra, pero mientras los llevo, y se supone que fueran unos 40 días y se tornaron en 40 años. A veces los valles son cortos, pero nosotros damos vuelta y los alargamos. Así que hay procesos en nuestra vida que pasamos por valles, pero estos son invitados por Dios. A veces Dios nos invita. Vente que te quiero enseñar algo. Vente que quiero formar algo en ti que aún no lo has entendido. Otro, a veces los valles son empujados por el enemigo, que el enemigo quiere atacar y busca maneras, ¿verdad? Y pues ahí uno tiene que discernir qué es lo que está ocurriendo y tomar autoridad. Pero otros valles, a veces nosotros mismos nos llevamos las decisiones que tomamos. Yo prefiero el valle que Dios me invita. Pero solo hay una manera de salir de ese valle. Y no importando cómo llegaste allí, es dependiendo de Dios. Porque Dios siempre es nuestra esperanza. Amén. Así que en los valles, si uno ve el valle, uno ve que hay
árboles frutales. Ahí es bastante fructífero, aunque piensen que el valle no, el desierto es diferente. Pero el valle es un lugar fructífero. ¿Por qué? Porque están las montañas. ¿Y qué pasa con el agua de todas las montañas? Muchas veces vemos el valle como lugares de tristeza, pero hay un terreno fértil ahí. Y ahí es que salen los árboles que dan fruto. Y en esos valles es que nosotros comenzamos a dar fruto. Así que es una zona fértil. Y les invito a que yo ahora, cuando pase por un valle, de aquí va a salir fruto. De aquí sale fruto. Así que los valles son tiempos de enseñanza, de dependencia y de intimidad. Como iglesia, muchos vamos a pasar valles en nuestra vida en lo individual, pero como iglesia también vamos a pasar valles como iglesia, ¿verdad? Tal vez situaciones del gobierno que están ocurriendo. Por ejemplo, cuando llegó el COVID, no digamos esa palabra, pero cuando llegó el COVID fue un tiempo para la iglesia, fue un valle en que la iglesia tuvo que buscar la manera, ¿verdad?, de mantenerse. Así que, continuamos. La puerta, estoy yendo rapidito, del muladar. La puerta del muladar. Muladar significa basura. ¿Qué pasaba por esa puerta? Noten que comenzamos desde arriba y ya estamos bajando. Estamos a lo último. El muladar es la basura. ¿Qué pasaba aquí? Aquí se depositaba todo. El animal muerto, la basura, el estiércol, todo aquello que nos servía. Todo se molía en pedazos, los escombros, hasta hacerlo todo polvo o cenizas. Mirando, miraba al valle de Hinnom, si lo notan, que también llegó a ser un lugar de idolatría. En esta puerta, todo lo que contaminaba era llevado allá. Y como iglesia y como creyente, hay esa puerta importante en nuestra vida, donde es constantemente nosotros limpiarnos y sacar lo que está contaminando, sacar la basura que no nos pertenece, sacar lo que es el pecado, sacar la falta de perdón, sacar la ofensa, sacar la idolatría, sacar cosas, actitudes, ¿verdad?, que no vienen de Dios. Y es una puerta que muchos cristianos piensan, ya yo soy cristiano, soy salvo, ya estoy chilling. No, el proceso del creyente es constantemente escudriñarnos todos los días, que hay algo en mí, que hay en mí que yo tengo que mejorar, que hay en mí que yo tengo que renunciar a eso, que hay en mí que no viene de ti, Dios. Cuando la gente dice, no, es que yo soy así. No. El pastor acaba de decir, para reedificar hay que sacar toda contaminación. Y eso es importante. Sí, Dios te dio un carácter y una manera de ser, ¿verdad? Pero también nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y hay cosas en nuestra vida que tenemos que trabajar constantemente. Porque al fin y al cabo nos queremos parecer más a Él. ¿Ven? Así que esta puerta nos ayuda a reconocer que viejos vicios, manías, costumbres, tradiciones, todo sacarlo constantemente de nuestra vida. Puerta número 6 es la puerta de la fuente. Y como ven, estamos ya como que vamos a volver a subir, ¿verdad? Ahora, la puerta de la basura es como que la puerta más, que nos toca más la llaguita, ¿verdad? Porque a mí, que son cosas que tenemos que trabajar, tenemos que ser honestos, ¿verdad? Algo que yo me siento con mi esposo a cada rato y es como que tengo que trabajar con esto, tengo que bregar con esto. Y él a veces me dice, sí. Y a veces me dice, no, mi amor, ¿estás bien? Y yo, no, ¿verdad? Y eso es importante en nuestra vida. Eso es como que el área más baja, cuando alguien viene a corregirte. Eso duele, ¿verdad? La corrección, porque pues no es que uno crea que es perfecto, pero uno como que, pero es que no creo que lo estaba haciendo mal, ¿verdad? Todas esas cosas es importante trabajarlas. Es difícil, ¿verdad? Es como que la parte más baja, es la puerta más como que difícil de llegar, pero vamos a ir subiendo. Y estamos en la puerta de la fuente. La puerta de la fuente estaba situada cerca del estanque de Siloé. Y la gente la utilizaba para limpiarse antes de ir al templo. Okay. La puerta de la fuente es tipificando al Espíritu Santo.
Y esta es la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Que dice Jesús en Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu. En el Salmo 87:7 dice, entonces tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. Él es nuestra fuente. En Apocalipsis 21:6 dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Así que la fuente es el Espíritu Santo, es Dios en nosotros. Y Él es esa fuente que está constantemente. ¿Qué hace una fuente? ¿Qué pasa en una fuente? ¿El agua qué? Fluye. No es un estanque, es constantemente fluyendo. Y eso es Dios diciéndonos, yo soy tu fuente, yo soy el que te da constante. Tú dependes de mí constantemente. O sea, la puerta de la fuente. Ahora, la puerta de las aguas. Esta puerta de las aguas, como la puerta de la fuente y de las aguas, están ahí, una al lado de la otra. Y aquí fue donde Esdras instaló el púlpito y comenzó a enseñar la palabra de Dios antes que Nehemías llegara. Y esta fuente del agua es la palabra de Dios. Como creyente, la palabra es una de las puertas principales en nuestra vida, ¿verdad? Dicen en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué digo eso? Porque ya esta puerta está direccionada al oriente, donde sale el sol. Y la palabra de Dios viene a traer luz, ¿verdad? En Efesios 5:26 dice a la iglesia, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Cómo somos limpiados y purificados? A través de la palabra de Dios. En el Salmo 119:9, que muchos le hemos escuchado, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Así que la palabra de Dios como agua en nuestra vida nos restaura, nos sana, nos santifica, nos fortalece, nos guía, nos alienta, nos corrige y nos convence del amor de Dios. Esa es su palabra. Y es una de las puertas principales para nosotros, la palabra del Señor como iglesia y como creyentes. Lo interesante de esta puerta es que esta puerta permanecía cerrada en ese tiempo todo el año. Y solamente se abría para la celebración de las fiestas, que eran las fiestas del tabernáculo. En esta fecha se hacía la ceremonia de las aguas. ¿Y qué pasaba en esa ceremonia? Los sacerdotes iban y sacaban agua del manantial de Siloé. También iban allí y se bañaban antes de presentarse al lugar santísimo. Entonces, esto lo hablamos en el Ministerio de Oración, tuvimos una reunión y hablamos de que antes de que Jesús diera su vida por nosotros, el templo estaba dividido, ¿verdad? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Nada más al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, se entraba una vez al año y entraba un sacerdote. Y ellos tomaban turno. No era que el sacerdote Aarón entraba todos los años, no, porque había muchos sacerdotes. Ellos tomaban turnos. Podía tomarte 10, 15 años en tu poder entrar al lugar santísimo. Y antes de entrar a ese lugar, tú tenías que lavarte en las aguas para poder entrar. Y eso nos enseña que antes de nosotros llegar al cielo también, y lo vamos a ver pronto, nosotros tenemos que estar lavados, manos limpias delante de Él, ¿verdad? Así que ya no se nos hace difícil, ¿verdad? No entramos a la presencia de Dios una vez al año, gracias a Dios por Jesús, que rasgó ese velo. Y hoy cantábamos, amamos tu presencia, y su presencia está aquí, ¿verdad? Pero para nosotros poder identificar, el poder comprender, el poder discernir su presencia, necesitamos conocer su palabra. Porque necesitamos saber quién es Dios. La Biblia no es un libro acerca de mí solamente. La Biblia es un libro acerca de Dios,
y de su trato con nosotros. ¿Ok? Así que, puerta número 8, y rapidito, es la puerta de los caballos. Y esta puerta estaba cerca de los establos del rey y los hombres de Jerusalén salían por esta puerta para la guerra. Ahora, en la Biblia, los caballos son símbolo de guerra, ¿verdad? Y una ciudad y un ejército era juzgado, depende de cuán fuertes eran sus caballos y cuántos jinetes tenían. Un ejército que tenía muchos jinetes, se sabía que podía tener victoria, ¿verdad? Así que los caballos es símbolo de guerra espiritual, de preparación, de vigilancia. También de obediencia y sumisión, porque ellos eran enviados para una misión, ¿verdad? Ahora, esta puerta es importante como iglesia, porque esta es la puerta que nos ayuda en lo que es la guerra espiritual. Nos ayuda a estar preparados para la batalla. Como dice la palabra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Así que cada una de estas puertas, vieron, comenzamos con la salvación, comenzamos con el testimonio del evangelismo, luego comenzamos, dejamos unas cosas atrás, ahora comenzamos a lo que es formar nuestra vida de acuerdo a lo que Dios ha hablado. Luego vienen los valles, vienen los procesos que pasamos, viene la puerta que tenemos que dejar a un lado la basura, lo que no viene de Dios. El Espíritu Santo está ahí, está la palabra de Dios, pero también está la guerra. Y estamos apercibidos en todo momento. Próxima puerta. Hay muchas cosas que podemos hablar de las puertas, pero los invito a escudriñar esto en sus hogares. La puerta número 9 era la puerta oriental. En la actualidad, esa puerta está sellada. Y esa foto la creé, pero porque la original no me gustó mucho los colores. Pero esa puerta en Jerusalén actualmente sigue siendo cerrada. ¿Por qué? Porque hay una profecía en Ezequiel 44, 1 al 3, que Dios dijo: entonces me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario que da hacia el oriente y estaba cerrada. Y el Señor me dijo a Ezequiel: esta puerta estará cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada. Y en Zacarías dice que cuando venga la segunda venida de Jesús, Él se posará aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén. En esta puerta oriental, frente está el monte de los olivos. Y ahí es donde Jesús, ¿verdad?, iba a orar. Y dice, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad. Y muchos creen que Jesús va a entrar por esa puerta cuando Él regrese. Ahora mismo está cerrada. Es interesante porque en la actualidad, frente a la puerta hay un cementerio musulmán. Y tú ves la puerta sellada y un cementerio frente. Y no se puede pasar por ahí. ¿Por qué? Porque Dios dijo que iba a permanecer cerrada hasta que venga el Señor Jesús una vez más. Y esta puerta es importante entenderla. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reflexionar y estar en la espera de que pronto volverá. Libro escrito por nuestro pastor, ¿verdad? Está tremendo, yo lo leí, está poderoso. Y es esa puerta que nos recuerda como iglesia que trabajamos todas estas puertas, ¿verdad?, con una esperanza de que nuestro Rey volverá una vez más. Amén. Y no nos olvidamos y trabajamos lo que Él quiera que hagamos y caminamos en su voluntad porque Él volverá. Y luego la puerta número 10. Si ven, ya estamos arriba otra vez y estamos bien cerquita de la puerta de las ovejas. Y algo interesante es que está la puerta del juicio. Ahora, en esta puerta se cree muchas veces que los reyes, especialmente el rey David, se paraba. Y cuando el ejército venía después de la batalla, él se paraba a inspeccionar. La puerta se llama la puerta del juicio, o también se puede decir la puerta de la inspección. Entonces David se paraba a mirar la condición de su ejército. Cómo venían, qué pasó, qué trajeron, los heridos, el conteo. También él se paraba a juzgar lo que estaba pasando.
Muchos piensan también que él llegó a regañar, porque tal vez pasó con esto, ¿qué pasó? Que lo que me estás trayendo el resultado, ¿verdad? Y esta puerta es la última puerta de recorrido y es bien importante porque si notan es la puerta al lado de la puerta de las ovejas. Y todos sabemos que nosotros, los creyentes, cuando seamos arrebatados con Él, nos vamos a enfrentar a el trono, el juicio de... el tribunal de Jesús. El trono blanco no nos toca a nosotros. El tribunal de Cristo. Y sí, o sea, me lo tuve que decir como 10 veces para poder entenderlo. ¿Y qué pasa aquí? Nosotros como creyentes, cuando lleguemos a donde el Señor, vamos a ser juzgados por las cosas que hemos hecho. Ahora, ya entramos, estamos con Él. Somos salvos ya estamos con Él, vamos a estar la eternidad con Él. Pero se va a hablar de las cosas que hicimos, de lo que no hicimos, ¿verdad? Y de ahí vienen unas recompensas y unos galardones, ¿verdad? Unos galardones y unas posiciones que se nos va a dar para reinar en el milenio, para reinar juntamente con Él. Así que pórtense bien desde ahora, se los digo. Pero no tengamos temor, ¿verdad? En ese momento viene Jesús. Por eso dice la puerta del juicio o de la inspección, porque eso nos toca. Pero va a ser un juicio para bien, ¿verdad? Donde vamos a recibir como que la misión que tendremos reinando con Él. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Como Dios. Entonces, ¿cómo comenzamos la puerta de las ovejas con Jesucristo, trayendo salvación? Y terminamos con la puerta del juicio, donde Él estará dando esa autoridad, ¿verdad? Para reinar con Él juntamente. Entonces, rapidito, ya me voy, nos vamos. La puerta 11 y 12 son las puertas del interior y la puerta de Efraín está ya en el interior, ¿verdad? La puerta de Efraín significa fructífero, incrementa o doble fruto. Y se habla, Efraín fue el segundo hijo de José. El primer hijo fue Manasés, ¿verdad? Yo creo que sí. Y entonces Efraín es la puerta del fruto. Y esta puerta daba al mercado. Es el lugar donde damos frutos. Cuando estamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de lo que Dios nos ha llamado, estamos, ¿verdad? Recibimos salvación, nos enfocamos en evangelizar, somos formados, somos discipulados, ¿verdad? Porque los discípulos andaban con Jesús constantemente, escuchando, aprendiendo, hasta que Él los envió. Dejamos cosas a un lado, pero también nos mantenemos derechitos, ¿verdad? Pasamos por todo ese proceso, pero aún dentro, donde estamos, tenemos que dar fruto, aquí en la casa de Dios. Así que esta puerta habla de también los frutos espirituales. Y fue interesante porque estas dos puertas de adentro no necesitaban ser reparadas, ya esas puertas estaban ahí. Así que la puerta 12, y es la última, es la puerta de la cárcel. Esta fue interesante porque puede verse de muchas maneras, pero una de ellas era, en ese tiempo, aquí se reunían los guardias para recibir órdenes. Eso era como que el centro de comando de los guardias para recibir órdenes de a dónde iban a ir a estar asignados, qué iban a hacer. Porque recuérdense, estaban los soldados del ejército, pero habían guardias que se tenían que quedar vigilando la ciudad. Y esto nos enseña que también en este lugar eran llevados los que cometían alguna falta. Y muchas veces ellos trataban de resolver la situación ahí antes de una sentencia del juez. Y esta cárcel también puede tipificar la persecución de los creyentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún en todo lo que estamos viendo como iglesia hay mucha persecución. Tal vez aquí venimos libremente, ¿verdad? Y gritamos y adoramos, pero en muchos países no es así. Entonces, también esta cárcel nos enseña de dónde Jesús nos sacó. Jesús, en Isaías 42, 6 al 7, y luego Jesús lo menciona, que me acuerdo esa cuando Jesús abre el libro, y lo primero que lee fue Isaías.
Dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Y esto es nuestro llamado también, no es simplemente ir a la cárcel y predicar, ¿verdad? Mucha gente lo hace, es un ministerio poderoso. Pero también en lo espiritual somos llamados a sacar a los presos. Y esto es importante porque también la cárcel puede ser, aún tú estando en ese entorno de iglesia, ¿verdad? De quién tú eres, el Señor. Pero a veces nosotros mismos, dentro de la familia, pues familia, iglesia, nos metemos en la cárcel por una ofensa que cometemos, por la falta de perdón. Y nosotros mismos, sin querer, o metemos a alguien en una cárcel porque no le damos el perdón y no le ayudamos, ¿verdad? Estas puertas es bien importante porque me gusta, están en el interior y habla de cómo iglesia, nosotros aquí adentro, continuamente tenemos que dar fruto, pero continuamente tenemos que estar apercibidos de mi hermano que está al lado, que no haya ofensa, que haya perdón, ¿verdad? Así que podemos adentrar mucho más, pero ya nos vamos, son las 10. Y al conocer y comprender cada puerta, nos afirma en nuestro caminar con Dios como creyentes. Estas puertas nos recuerdan desde que fuimos salvos hasta la venida de nuestro Dios, el juicio que viene, pero mientras tanto estamos apercibidos de cómo iglesia, cuando vengan otras personas, enseñarles las puertas y restaurar sus vidas y edificarnos unos a otros. Y si hay falta de perdón, perdonar. Y si hay alguna ofensa, sanar, ¿verdad? El conocer y comprender cada puerta nos afirma en nuestro caminar como creyentes. La obra de Dios no avanza solo con una visión, ¿verdad? Nehemías no se paró, hay que construir. No, invitó. Así que él avanzó al pueblo a decidir edificar. Y hoy, como pastores de esta casa, te invitamos, te decimos, somos casa y te invitamos a edificar con nosotros. La iglesia del Señor, la iglesia que en este tiempo somos los que tenemos que ser la luz del mundo, ¿verdad? Dios usa gente común para una obra extraordinaria, ¿verdad? Tal vez ellos cuando construyeron, ellos decían, ¿qué rayete vamos a hacer? Yo nunca he construido nada, yo me imagino personas. Pero Dios no dijo, yo no estoy buscando quien sepa, yo estoy buscando un corazón dispuesto. Así que no eran arquitectos profesionales, pero eran familias obedientes. Ellos fueron obedientes y lo hicieron. Así que hay que estar listos. ¿Por qué? Porque mientras estamos edificando, el enemigo se va a levantar. La oposición del enemigo, va a venir el desánimo, las mentiras, las amenazas, pero aún así nos mantenemos edificando y con la espada. Así que edificamos juntos cuando restauramos nuestra identidad. Eso es importante, el que tú sepas quién eres en el Señor. Cuidamos lo que dejamos entrar. Cuida en tu vida lo que tú dejas entrar por esas puertas. Servimos sin añadir carga. Hay mucho trabajo que hacer, pero queremos que te sientas bien cuando hagas ese trabajo, ¿verdad? Si sirves como mujer, si sirves como intercesor, si sirves en el equipo de adoración o donde sea que estés sirviendo, nuestro anhelo es que te sientas que lo estás haciendo para el Señor y vas a ver la recompensa. Así que edificamos y velamos, tenemos ánimo, nos esforzamos, cada miembro importa y cada tarea es parte de la obra. Aún si te toca estar en el parking, en esta actividad, es importante. Porque tú desde allá ya estás preparando el camino. Aún si te toca tocar el piano y a veces estás ahí, Cristal, a veces estás ahí 8 horas, pero es importante lo que estás haciendo. Si te toca después del servicio pasar el mapo, porque el piso se ensució, estás cuidando la obra del Señor. Así que cada posición importa. Ahora, tiempo de fortalecer los muros y tiempo de recordar y vivir esas puertas. ¿Ok? Así que casa, vida eterna, edifiquemos juntos la obra del Señor. Así que Dios les bendiga.
Wow.